establecer la transacción o el valor de mercado de la transacción, aquel método que se adecue mejor a las operaciones que la empresa realiza con sus partes vinculadas. A partir del ejercicio 2008, deben efectuarse estudios técnicos de precio de transferencia para todas las operaciones que las empresas tienen con sus partes vinculadas, sean vinculadas domiciliadas o no domiciliadas, por los ingresos grabados superiores a 6 millones y las operaciones con vinculadas superiores a 1 millón. Bien, el siguiente, por favor. Otro tema que también se establece como una solución de carácter unilateral para el tratamiento de operaciones con no domiciliados es el tema denominado de subcapitalización, como se realiza su denominación en inglés, thin capitalization. Este tratamiento o esta situación está establecida en el artículo 37, inciso A, último párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, y el numeral 6, artículo 21 de su reglamento. En la práctica, lo que establece este tratamiento es que los intereses de un endeudamiento entre partes vinculadas, si este endeudamiento es superior a 3 veces el patrimonio neto del contribuyente que tributa renta de tercera categoría, no será aceptable como gastos para efectos del impuesto a la renta. Cabe señalar que la casuística internacional trata a estos excesos de endeudamiento, que sería el tratamiento que habría que darle entre partes vinculadas, lo tratan como dividendos, en tanto son una desproporcionada financiación del capital ajeno de la empresa. Adelante, por favor. Los países han implementado métodos unilaterales para evitar la doble tributación. El primero de ellos es el método de exención o tax exception system, bajo el cual un Estado exonera al contribuyente domiciliado de sus rentas de fuente mundial, vale decir que le grava las rentas de fuente nacional exclusivamente. En consecuencia, el país renuncia a gravar las rentas que se generan en el otro Estado. Este método no se aplica en el Perú porque, como dije hace un momento, los contribuyentes domiciliados tributan sobre sus rentas de fuente mundial. Sin embargo, es posible aplicar este método cuando se tiene un convenio para evitar la doble imposición. Este tratamiento se podría dar, por ejemplo, con el convenio del Pacto Andino, en que la aplicación del criterio de excepción se utiliza con generalidad. El otro método es el método de imputación, método que se aplica en el país. Bajo este método, el contribuyente domiciliado tributa el impuesto a la renta en base a sus rentas que obtiene en el país y rentas que obtiene en el exterior. El estado de la residencia, en este caso el país, le permite la deducción del impuesto a la renta pagado en el extranjero. Este método pretende, pues, evitar la doble imposición de las rentas que grava un Estado a los contribuyentes domiciliados. En el Perú se aplica hasta el límite que corresponde pagar por el impuesto en el país. Esta imputación, por consecuencia, se reconoce como imputación ordinaria. Lo que el contribuyente genera fuera del país debe ser declarado y su impuesto a la renta es aceptado como deducción, hasta el límite del impuesto a la renta que correspondería pagar en el país. Si las operaciones en el exterior generan pérdidas, esas sí no serían aceptables para efectos de la legislación peruana. La imputación también puede ser íntegra, vale decir que el estado de la residencia permite la deducción de la integridad del importe pagado en el país de la fuente, sin límite. Este tema no se aplica en el país, porque, como dije, se aplica hasta el límite de la deducción que corresponde por el impuesto a la renta, que se paga en el pago.
Adelante, por favor. Los países también aplican pues soluciones bilaterales para evitar la doble imposición. Este criterio está establecido a través de los denominados convenios para evitar la doble imposición o CDI. La doble imposición internacional puede ser doble imposición jurídica o doble imposición económica. La doble imposición jurídica establece pues que un mismo supuesto gravable determina para un mismo sujeto el nacimiento de una o más obligaciones tributarias en diferentes países, y aquí es donde se está generando pues la doble imposición por el mismo o análogo concepto y en un mismo periodo de tiempo. Por otro lado, la doble imposición económica establece que un mismo supuesto gravable en dos países determina el nacimiento de dos obligaciones distintas. Este es un concepto distinto que en el caso de la legislación del impuesto a la renta podría establecerse cuando una persona jurídica tributa el impuesto a la renta, pero también tributa el impuesto a los dividendos. Se puede también decir que a nivel de un país, en este caso de la doble imposición económica, no existiría en la práctica doble tributación, lo que existiría es una sobreimposición. ¿Por qué se suscriben adelante convenios para evitar la doble imposición? Se suscriben en primer lugar precisamente por eso, para evitar la doble imposición, para evitar que a un contribuyente le graben ambas partes. Se suscriben también para prevenir la evasión fiscal. Vale decir que las administraciones tributarias de ambos países signatarios de convenio tienen una muy amplia información precisamente para prevenir la evasión fiscal. Los convenios también distribuyen la potestad tributaria entre los países signatarios. Se grava sobre la renta en un país y ya no se grava en el otro. O sea, solo alguno de los dos países estaría aplicando la potestad tributaria. También los convenios tratan de evitar que terceros residentes en el país gocen de las ventajas o de los beneficios del convenio. Los convenios también asignan a uno de los países signatarios la facultad exclusiva o en su caso compartida bajo ciertos límites a ejercer del derecho a aplicar su legislación interna del impuesto a la renta. Se puede decir que con los convenios pues los países están renunciando parcialmente a su soberanía, pero bajo supuestos de generar mayor inversión, desarrollo y colaboración entre los países. Adelante. Se puede decir pues que los convenios para evitar la doble imposición generan obligaciones para los dos estados y para los contribuyentes cubiertos por el convenio. Si en virtud de un convenio, un contribuyente, un estado contratante no tributa en dicho estado es porque ya va en el otro. Lo que se persigue pues es evitar la doble imposición. Los convenios para evitar la doble imposición son tratados internacionales que se aplican en el derecho internacional. Bajo ese supuesto, si existe un conflicto entre las normas del convenio y las normas del impuesto a la renta del país signatario, se tomarán en consideración o se aplicarán las normas del convenio. Desde el 5 de julio de 2008 se dio el Decreto Supremo número 090/2006, Decreto Supremo que establece que para ser el beneficiario de un convenio para evitar la doble imposición suscrito por el Perú, los residentes del otro país signatario deberán presentar o acreditar su residencia con un certificado de residencia, suscrito por su respectiva administración tributaria. De no presentar este certificado de residencia, aunque en la práctica fueran residentes de ese otro país, no se les aplicaría las normas del convenio. ¿Cuáles son? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los convenios vigentes en el Perú? El convenio de la Comunidad Andina, establecido por las decisiones 40 y 578 del Acuerdo de Cartagena. Este convenio fue aprobado, la decisión 578